¿Qué tal amigos de Politiquero? Es un gusto estar con ustedes en esta video información. Mi nombre es Cristian y antes de iniciar los invitamos a suscribirse a nuestros canales Politiquero Noticias y Politiquero TV. Apóyennos con su like, compartan el video y recuerden escribir sus comentarios y activar la campanita. Amigos, lo prometido es deuda y es que el director de la Profeco resulta que había prometido que a esas gasolineras que tenían o que se pasaban de rosca, como él lo llamó en la mañanera, con los precios de las gasolinas los iban a exhibir con unas lonas, unas mantas donde dijeran que eran gasolineras que pues donde invitaban a la gente a que no cargue gasolina en esos lugares porque pues para desincentivar el hecho de que se elevaran pues muchísimo el precio de la gasolina. Ese era el castigo que les iban a dar a aquellos que no respetaran los precios y lo prometió. Gasolineras de la marca Móvil en Monterrey, Nuevo León, Mi Gasolina en Durango y Chevron en León, Guanajuato. Pusimos tache físico a gasolineras que se vuelan la barda con sus precios. El rango de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum comentó en la mañanera fue de la gasolina entre 23 y 24 pesos. El llamado a que todas las gasolineras respeten los precios, de lo contrario seguiremos señalándolas. Esto es una acción que de verdad me parece de lo más fantástico. Y vean, reconocemos y exhortamos a los gasolineros que manejan estos rangos a continuar haciéndolo en beneficio de todas y todos los mexicanos. Y aquí está la prueba, vean la lona aquí, no cargues aquí dice la lona, se vuelan la barda. Esto es lo que está implementando el gobierno para aquellos que pues se agandallan de esto y obviamente de esto no hablan los opositores, pero en cambio Arturo Ávila los exhibe y los desmiente cuando quieren salir aquí a hablar de que el presidente quiso poner el precio a 10 pesos, que lo prometió AMLO, cosa que no fue así. Pero la verdad es que vale la pena ver este debate, esta entrevista, porque terminó por hacer pedazos a Federico Dorin, que ya se le había creo que olvidado que es como buen paniaguado, no tiene argumentos, y Arturo Ávila se encargó de mostrárselo a él y a Adela Micha, cerrándoles la bocota de esta manera. A ver, rápido. Morena traicionó su oferta a sí mismo y están haciendo un ridículo monumental tratando de justificar lo indefendible. 3 cosas han traicionado al pueblo de México. Dijo López Obrador que si Morena estuviera gobernando, la gasolina hubiese bajado en esa época de 14 a 10 pesos. No habló de ajustar tarifas, habló de bajar la gasolina. Primer compromiso de Morena era que bajara el precio. Segundo, dijo que en el peor de los casos la gasolina no costaría más en México que en Estados Unidos. Segunda traición. Tercera traición, dijo con Rocío Nale y Cuitláhuac García en un video que con la venta del avión presidencial, cosa que dicen que ya lograron, enfatizo el dicen que ya lograron, y con la cancelación de las pensiones a expresidentes, se iba a poder plantear la reforma para reducir el IEPS y entonces pagar menos impuestos a la hora de comprar combustibles en este país. Las 3 cosas las prometieron, las 3 las han incumplido miserablemente. Nosotros 2 veces, por eso el señor Escalante es un mentiroso redomado. En la discusión de la ley de ingresos, yo subí por primera vez la propuesta de la gasolina a 20 pesos y la volví a subir en diciembre en la discusión del presupuesto. 2 veces les dimos la oportunidad de reivindicarse ante la historia y de escoger entre quedar bien con la gente a la que le habían ofrecido eso o quedar bien con los tecnócratas de Hacienda. ¿Ellos qué te dijeron para toda la justicia, democracia, contrapesos que acribillaron? Porque son unos sicarios legislativos. Te voy a decir por qué les llamo sicarios legislativos. Porque la definición de un sicario, según la Real Academia, es alguien que es un asesino a sueldo.
y ellos son asesinos de nuestros derechos e instituciones a sueldo. Les pagamos, desafortunadamente, por acabar con las instituciones de este país. Y en esa medida les di la oportunidad de reivindicarse y volvieron a votar en contra. 2 veces. Entonces, el asunto es muy sencillo. Dijeron que iban a bajar la gasolina, no lo hicieron. El PAN se los planteó junto con el PRI y MC 2 veces, porque las propuestas las subí yo a tribuna, pero con firmas de legisladores de otros partidos de oposición. Y las 2 veces votaron en contra sin siquiera dar el debate. Y ahora que la gente empieza a sentir el nuevo precio de la gasolina este año, pues empiezan a escudar en argumentos que uno no se sostienen ni técnicamente, pero que sobre todo políticamente no son la discusión. La discusión nunca fue los factores que hicieron el precio de la gasolina. Ellos dijeron que solitos la iban a bajar. Más allá de los factores nunca, que existen. Sí, pero tú nunca oíste a López Obrador hablar de que si términos reales y que si economía deflactada. Y que él dijo, el peor escenario para un mexicano es pagar la gasolina a lo que vale en Estados Unidos. Hoy día, un galón de gasolina, ¿cuánto vale en Estados Unidos? Está en $2.57. Eso nos traduce a que estaría 14 pesos por litro. Si el peor escenario que él te planteó es... Que estaría por debajo. No, pues estaría por debajo de lo que estamos pagando aquí. Entonces, no hay más que una sarta de mentiras. Mintieron en el tema y después creen que eso, con el aparato burocrático, lo pueden volver una percepción como propaganda o mercadotecnia política, porque son esta parte de que si mientes y repites eso 10,000 veces, creas una verdad en la percepción. La gente sabe que estamos pagando más cara la gasolina y ves lo que está empezando a pasar por culpa de ellos. Samuel García, Nuevo León, subió 25% las tarifas del transporte público. ¿Con qué argumento? Es que el aumento a la gasolina. Entonces, ¿cómo van a sufrir? ¿Van a sufrir los que tengan automóvil particular? Sí. ¿Van a sufrir todos? Vamos a sufrir parejos porque los traslados de combustibles a través de las flotas de diésel que mueven alimentos, productos, bienes, servicios, se van a encarecer porque el transporte público, al final de cuentas, se va a ajustar la tarifa en los estados. No me imagino a los transportistas aguantando el incremento. Y entonces luego por eso tenemos a los transportistas del Estado de México que nos cierran las carreteras del acceso a la Ciudad de México porque no se ajustan la tarifa por el gasolinazo. Entonces han fracasado en la tarea que tenían de cumplir al pueblo de México. Nosotros les dimos la oportunidad y les vamos a dar una tercera oportunidad. Ojalá y ahora reivindiquen y en vez de estar diciendo mentiras, pues actúen en congruencia. Ellos dijeron que iban a bajar la gasolina sin externalidades, sin criterios de neoliberalismo económico, liso y llanamente. El debate era en pesos. ¿Cuánto nos iba a costar la gasolina? La prometieron a 10, en algunas partes del país la están pagando ya en 27. A ver, fueron 3 minutos. Te dije que 5 eran muchos. Venga, Arturo. Federico sufre en 2025 de una nueva compulsión o padecimiento que es la mitomanía política. El año pasado Federico decía, y yo los contabilicé porque me tocó debatir en muchas mesas con él, cada 15 segundos una mentira. Y yo creo que ahora en 2025 va a romper su propio récord. Fíjate, seguramente Federico, que además es una persona que fue muy cercana a Felipe Calderón, calderonista de corazón, echado para adelante, ¿no? Sabrá perfectamente bien qué implica cuando financieramente se habla del valor presente, del valor futuro, y sabrá muy bien que para poder determinar el valor de una cosa determinada en un tiempo futuro, es decir, un comparativo de un año, por ejemplo, 2009 con un año 2024, implica variables de costo de capital o de costo del dinero, es decir, de valores que descuenten el costo del poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Bien sencillo. Y lo voy a poner con un ejemplo más fácil. No costaba lo mismo una tortilla en 2006 que lo que cuesta en 2024, por obvias razones. Hay una determinación inflacionaria. Entonces, para hablar con la verdad, no para hablar con un discurso que dice mentiras a medias, hay que decir que el precio de la gasolina, tomando en cuenta los precios constantes, es decir, los valores inflacionarios, el costo del dinero en el tiempo, el poder adquisitivo,
tuvo un incremento de cerca del 22% con Felipe Calderón, de cerca del 40%, 42% para ser preciso, con Enrique Peña Nieto, y una disminución del 5.2% con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de medio punto con la presidenta Claudia Sheinbaum, que puede empezar a prever una proyección durante los 6 años de gobierno que tendrá la doctora Claudia Sheinbaum. Además, hay que agregar que no se le puede olvidar a Federico de dónde viene el desastre que nos dejaron en materia energética, ¿no? A mí no se me olvida cuando Felipe Calderón mintió diciendo que a Pemex únicamente le quedaban 10 años de reservas de petróleo, y con eso justificó agregar y la participación de empresas extranjeras, cuando después se descubrió que era una mentira y que había documentos internos que revelaban que México tenía yacimientos y reservas por casi 30 años, que fueron aumentando con el paso del tiempo. Y ni qué decir de la malograda obra de Tula, en donde ofreció una refinería y entregó una barda, ¿no? Entonces parece que a los panistas se les olvida su origen, sus acciones, lo que han hecho, y creen que la gente es tonta. Pero tonto es quien piensa que la gente es tonta, porque la gente sabe perfectamente bien cómo gobernaron, la gente sabe perfectamente bien que no cumplieron con su trabajo, la gente sabe perfectamente bien que en vez de entregar una refinería, entregaron un monumento a la corrupción sobre Reforma, y me refiero a la estela de luz que costó más de $1,000 millones, y todas las frivolidades de Felipe Calderón, que hasta le declaró la guerra a nuestro país y tuvo el acierto de tener como mano derecha a quien acabó asociándose ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Así que la gente no es tonta. En 2024 por eso obtuvimos una votación como la que obtuvimos, mientras por nuestro movimiento votaron cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Por Acción Nacional, ese partido que representa a Federico Doring, no llegaron ni siquiera a 9 millones los votos. Podrá decir muchas mentiras Federico, podrá seguir hablando de que ellos presentaron una reserva, por cierto, mentirosa, y aquí concluyo mi participación. Qué fácil es subirse a tribuna, Adela, a decir, un ejemplo hipotético, quitemos los impuestos sin todas las consecuencias que eso tendría, ¿no? Bueno, lo mismo hizo Federico. Federico presentó una reserva que no estaba contemplada en el presupuesto, que ya había sido aprobada en lo general, que no tenía más que esto, el objetivo de obtener una narrativa política para después salir y decir, no, pues si nosotros ofrecimos poner o fijar el precio en 20 pesos, fíjate qué lógico sería. Fijar el precio en 20 pesos, en términos concretos, implicaría que todos estos consorcios que ellos permitieron a través de la reforma energética que entraran a operar a nuestro país, desaparecieran de inmediato, porque estarían vendiendo por debajo del costo del combustible. Así es que las mentiras hay que dejarlas para otra cosa, querido Federico, y yo creo que hay que hablarle con la verdad a las y a los mexicanos. Con sus propios argumentos, ahí le va el judo político. Toma nota para que aprendas y no hagas el ridículo en el siguiente programa. En el 2019, el precio de la gasolina en Estados Unidos era de $1.85 por galón. Ahora es de $2.13. El incremento de ese deslizamiento al que él hizo referencia fue de solo el 15%. En México pasó de 18 a 26, está en el 34, 35. Lo que pasa es que son una bola de pillos. Y entonces te vienen aquí a decir, en primera, cuando el debate no es de inflación, el debate es de cuánto pagamos nosotros en la bomba por cargar. Andrés nunca habló de inflación, habló de lo que iba a costar la gasolina. Se vienen a escudar en las faldas de la inflación, pero aparte como si la inflación fuera una tormenta tropical, como si no fuera culpa de su mal gobierno. A ver, tuvimos la peor inflación en 22 años en 2022. Con ellos, están quebrando la aerolínea mexicana, les quedan 2 aviones y los 2 que les quedan los compró Felipe Calderón, son los Boeing 737-800. Perdieron 400,000 empleos en diciembre, están quebrando al país, ¿no? Tuvieron pérdidas por $1.3 billones en Pemex. Dejaron de publicar las deudas a proveedores en julio porque debían más de $400 millones. Entonces, en ese México que están destrozando financieramente, si ellos hubiesen respetado la promesa de Andrés Manuel de que solo costara a los Estados Unidos, incluso con su propio argumento, no habría sufrido. ¿Cuánto sería este 15% contra el 18%?
curiosa, cándidamente, ¿cuánto crees? Los 20 que estamos planteando nosotros, ¿no? Es agarrar sus propios argumentos y decirles, cúmplele a México, ¿no? Porque lo que él quiere hacer es alegar como si la inflación fuera una tormenta tropical, como si fuera un ejemplo, un efecto del cambio climático que no fuera culpa de su pésimo gobierno, pero aún... Un fenómeno. Sí, una externalidad no prevista. Entonces, incluso con el argumento de las inflaciones son culpa de su mal gobierno, de su corrupción. Estos empleos que se perdieron en diciembre son culpa del Plan C y de la gente que ya no quiere invertir en México porque no tiene certeza jurídica. ¿Quién quebró la aerolínea en un año? Ellos pagaron 800 millones más por la aerolínea, tuvieron pérdidas por 932. Son el 0.5% del mercado de vuelos domésticos. No pasaron de 380,000 pasajeros en un año. Compiten contra otras marcas que no puedo decir aquí, que tienen más de 20 millones de pasajeros en ese mismo periodo. De ese tamaño es su fracaso. Entonces, si administras tan mal todo y luego te dedicas a darle negocitos a José Ramón López Beltrán, a Baker Hughes, a Felipe Obrador, y haces de Pemex una canterva de negocios y de tranzas para los tribagos y todos los amigos de la industria del rey del cash, pues claro que no tienes margen para ahorrar en términos de la gasolina. Aquí está el margen en los 10.27. Ellos lo propusieron. Nosotros les tomamos la palabra y los llevamos a votación y no estuvieron a la altura de cumplirle al pueblo de México. Y ahora, si bien, Pemex Comercialización tiene una política a espaldas de los mexicanos, que es que si tú les vendes la gasolina de Pemex y no gasolina de otra marca, te hacen un descuento por ser estación de Pemex de entre $1. En 2022 llegó el descuento hasta $2.50 pesos por litro. ¿Para qué? Para quitarle mercado a las otras marcas, para que pareciera que había más estaciones de Pemex que de otras marcas. En esos $2 que le quitan a las estaciones de Pemex para que se cambien de otra marca y regresen a Pemex, en esos $2 no pueden ayudar a los mexicanos, en esos $2, porque el fondo de las mantitas es una estrategia que tienen desde el gobierno anterior de amedrentar y extorsionar a las estaciones de servicio para que solo haya de Pemex. Entonces, si yo compro gasolina de Pemex, es más barata que otras, sí, porque me la subsidian. ¿Por qué solo si compras en Pemex? ¿Por qué no subsidiar parejo a todos? ¿Por qué no quitarle ese peso o $2 o hasta $2.50 como los quitaron en 2022 parejo a todos? Nosotros lo que estamos planteando, si te fijas, el debate podría estar ahí, tan solo ahí. Hagamos un apoyo generalizado. No hagas tú la trampa de solo ayudar a que parezca que tú eres el bueno de la película y los otros más. Y entonces vas y les pegas una manta, los satanizas. ¿Por qué? Porque ellos no les haces descuento, porque solo haces descuento a tus franquicias. Pues eso es una estrategia de comercialización de su empresa. ¿Podría ser válida? Sí, siempre y cuando fuese con su dinero, porque es con nuestros impuestos con los que está subsidiando a sus gasolinerías, que lo haga parejo para todos. Y ahí ya no hay necesidad de mayor debate. ¿Por qué solo para sus gasolinas y no para las que venden otras marcas? Federico responde. Perdón, Arturo. No, también se llama Arturo Federico. Arturo Federico, son tocayos además. Responde. De la gasolina, por favor. El argumento de Federico es tan ilógico y por eso es una mentira, y eso hemos dicho permanentemente, que es como si yo subiera a tribuna a presentar una reserva y a decir: propongo para que históricamente esto no suceda, que a partir del día de mañana el precio de los vehículos automotores no rebase los 50,000 pesos. No, bueno, pues, ¿quién no va a estar al menos? ¿Cuántos aplausos no voy a recibir? Lo que sucede es que es algo que resulta imposible. Los precios de todos los artículos están determinados por la oferta y la demanda. Y además, a partir de que el PAN, el PRI, aprobó la reforma energética, la mal llamada reforma energética, ellos permitieron que los precios no tuvieran un tope. Son ellos responsables de que no tengan ese tope. Se le olvida también a Federico. En esa lógica, nosotros podemos efectivamente tener injerencia sobre los precios de los combustibles que tienen una dependencia directa del gobierno federal. Llámese, por supuesto, franquicias de petróleos mexicanos o petróleos mexicanos, para ser preciso. Y en esa lógica, el subsidio existe porque la finalidad del gobierno no tiene que ver con la finalidad de una empresa normal, que es generar utilidades. Tiene que ver más con la utilidad de que tenga un beneficio el usuario de un vehículo automotor.
Entonces, uno, es falso que la reserva que presentó Federico tenga sentido o pudiera ser efectiva. Yo reto incluso a Federico Doring a presentarle, cuando él me lo diga, si quieres en otro programa, un ejercicio para que vea el impacto económico que hubiera tenido con los empresarios del sector gasolinero la propuesta que presentó. Es decir, Federico hubiera quebrado de entrada al 50% del sector gasolinero, determinando un precio que ni siquiera es el precio del mercado. Dos, que me parece muy importante, la mentira está en presentar reservas legislativas para utilizarlas después como argumentario político. Se parece un poquito a lo que trataron de hacer, Adela, con el tema de las pensiones universales. Fíjate lo que hicieron, votaron en lo general a favor, pero ya en lo particular votaron en contra. ¿Por qué votaron a favor en lo general? Pues porque querían su videíto para decirle a la gente, no, nosotros sí votamos a favor de las pensiones, porque tuvieron un costo político importante, porque ha sido un instrumento que ha beneficiado a muchos millones de mexicanas y mexicanos. Y entonces, aunque odian las pensiones, aunque siempre han estado en contra de las pensiones, hoy son tan hipócritas que necesitan, evidentemente, ese video que les permita en las próximas campañas decir, no, si nosotros sí votamos, porque es el sello de la derecha, es el sello de los panistas, son hipócritas. Son los más hipócritas que conocemos. Por cierto, respecto al tema de Mexicana. O sea, tú estás diciendo que los panistas solo lo hicieron como un recurso mediático. Sin duda. A ver, no tiene ni siquiera funcionalidad operativa. Y lo puedo demostrar con números. ¿Por qué? Porque pues yo sí tengo una maestría en dirección de empresas, mi querido Federico, y del IPADE, no es menor. Y podemos hacer un ejercicio sin ningún problema, ¿no? De ver cuál hubiera sido el impacto de esta decisión que tú estabas proponiendo en una reserva y por supuesto de viabilidad financiera. Y también te invito a que determinemos el valor presente de los precios de la gasolina para que veas cómo mientes nuevamente cuando dices que incrementó la gasolina. Ah, claro, tú dices, no, es que no importa la inflación, porque la inflación también es producto de su gobierno. No, Federico, la inflación más alta la tuvo el mundo. Hubo dos fenómenos geopolíticos importantes. Uno, el COVID, que generó una inflación muy importante en varios países del mundo. Y el segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia, que también implicó un aumento de precios en el mundo. Así es que, reitero, no hay que mentirle al pueblo de México, porque ya les enseñó en las elecciones lo que les pasa a ustedes cuando le mienten. La gente no se los cree. Y segundo tema que me parece muy importante, y no es menor también. Por eso reitero, ¿no? Por más que yo siga repitiendo, quizás mi punto de vista, que es muy respetable, como también lo es el de Federico, por más que yo siga insistiendo que los precios del combustible no incrementaron. Pero es que esto no puede ser subjetivo, ¿no, Arturo? No, por eso, pero yo te estoy dando... Es que las aritméticas con Morena no existen. Datos muy claros, Adela, que cualquier persona que me escuchara allá afuera con mínimos conocimientos en materia financiera, entendería perfectamente bien lo que estoy diciendo. No puede costar lo mismo un vehículo o una tortilla o un bien inmueble en 2006 que lo que cuesta hoy, ¿no? Entonces, no tomar en consideración el movimiento inflacionario que tiene el poder adquisitivo, pues es un acto de locura, ¿no? Es un acto de desesperación argumentaria política, ¿no? Por eso insisto, al final de cuentas, quien nos va a evaluar allá afuera es el elector, es quien va a determinar si efectivamente los afectamos con precios de combustible o no, es el que va a evaluar si la forma de hacer gobierno que tiene la Cuarta Transformación es buena o no, y creo que en 2024 ya les dieron una lección de qué opina la gente, que se va a seguir repitiendo. Voy a tomar el tema de Mexicana porque me parece bien interesante. Reitero, yo antes de entrar a la política, antes de ser diputado federal, fui empresario toda mi vida. Sí. Y en esa lógica, yo no planteé nunca un proyecto de inversión que no tuviera una duración de 10 años